Yo lo veo impertinente este plazo porque ya va en actos dilatorios al plazo de la investigación. Porque si ya tenemos una estructura de diligencias preliminares elaboradas, por ejemplo, estas diligencias ya no se pueden repetir en la investigación preparatoria. Así es, exacto. Y eso es lo que está ocurriendo en la práctica, que se vuelven a repetir. Y la norma prohíbe que se repita. Pero la mala práctica lo diseñan diligencias, ¿no?, para poder cumplir con el plazo y justificarlo, ¿no? Pero se está, por ejemplo, vulnerando ya el derecho al plazo razonable a la defensa, porque no podemos esperar, por ejemplo, 8 meses si ya está todo concluido. Entonces, si no tenemos en este trabajo objetivo, que es la investigación preliminar y preparatoria, no va a haber teoría del caso y por eso termina absolviendo. ¿Y pasaron cuántos años de la investigación? Si es un caso de organización criminal, 6 años de investigar, pero queda solamente en diligencias. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Grigley. Soy Hugo Mendoza y estamos todos los martes a partir de las 7 de la noche en todos los medios digitales. El día de hoy vamos a tratar otro tema que me parece también bastante importante tocarlo para que ustedes puedan conocer y entender un poco más de lo que significa una de las etapas importantes, si bien dice ya la doctrina más especializada en derecho procesal penal, la más importante de un proceso penal sería el juicio oral, pero me refiero a la investigación preliminar, no deja de ser también importante. ¿Y por qué digo la investigación preliminar? Porque tengo en mis manos una nueva publicación que va a salir a la venta por la editorial Grigley, nada menos, en enero del 2025, sobre el tema la investigación preliminar, escrita por el autor Luis Pastor Salazar. Luis Pastor Salazar es abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, magíster en Derecho Penal y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Trujillo, así como también tiene estudios de pasantía por la Universidad de Medellín en técnicas de litigación oral comparado con el Código Procesal Penal peruano. Así también es abogado litigante en materia de derecho penal y derecho civil y en procesos constitucionales. Así que el día de hoy vamos a tener el agrado de conversar con Luis Pastor Salazar sobre esta obra que tengo en mis manos. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Gracias, doctor. Bueno, la investigación preliminar. La presentación que se hizo, que acabo de hacer en su libro, usted es un abogado litigante en materia penal y conoce en consecuencia lo que significa la investigación preliminar y sobre todo a propósito del libro. Cuéntenos un poco, ya a manera de costumbre de nuestro programa, un poco para romper el hielo si se quiere y también los que nos están viendo puedan conocer un poco más de usted. ¿Qué lo motivó? ¿Cómo nació la inquietud de poder escribir el libro La investigación preliminar? Gracias, doctor. Esto nace a consecuencia de la nueva publicación de la Ley 32.130, publicada el 10 de octubre del año 2024 y vigente al día siguiente, donde ya establece y modifica ciertos artículos del Código Procesal Penal. Uno de ellos, por ejemplo, se ha modificado el artículo 60, el 67, el 65, y así sucesivamente, igual forma el artículo 332 del Código Procesal Penal, donde establece, con esta modificatoria, nuevamente restituye la investigación del delito a la Policía Nacional. Parcialmente se dice, ¿no? No tanto. Quiero aclarar aquí un punto muy importante. La investigación preliminar nace y parte del marco constitucional, del artículo 166 de la Constitución Política, correcto, donde establece que la policía investiga, previene y combate el delito. Entonces yo he partido la investigación preliminar del marco constitucional, donde la Policía Nacional debe realizar una investigación objetiva y que se garanticen los derechos fundamentales de carácter constitucional.
de los agraviados, de los imputados, testigos, porque ahora con esta modificatoria considera y establece que el Ministerio Público conduce jurídicamente la investigación. Entonces, abordando el marco constitucional, el artículo 159 de la Constitución Política del Perú, el numeral 4 establece que la Fiscalía conduce jurídicamente la investigación. Entonces, yo quiero aclarar aquí un punto muy importante. Cuando entra en vigencia el Código Procesal Penal en forma progresiva, en el año 2006 en el Distrito Judicial de Huaura, luego en Trujillo, con el Código Procesal Penal establece el artículo 60, el 65, que el fiscal investiga, pero aplicando el marco constitucional no ha sido modificado. Entonces, en el marco constitucional se ha mantenido que la policía investigaba, pero nos ha generado un conflicto de leyes en el Código Procesal Penal, porque establecía el artículo 67 que la policía investiga también. Entonces teníamos una controversia, ¿no? Que en muchos casos el Ministerio Público decía, no, me voy a llevar los actuados al despacho fiscal para continuar la investigación. Entonces, este tipo de acciones que se ha estado realizando por el Ministerio Público se ha estado vulnerando el debido proceso, porque el debido proceso se inicia, por ejemplo, con los casos de flagrancia, con la detención del imputado. Entonces, el artículo 67, concordante con el artículo 68 del Código Procesal Penal, establece el desarrollo de las diligencias preliminares. Entonces, había una interrupción aquí. La policía, por ejemplo, tenía la investigación y el desarrollo de las diligencias preliminares. Entonces, al ser trasladado al despacho fiscal, se quebrantaba el debido proceso. Y la Policía Nacional no cumplía con elaborar el informe policial. Porque el artículo 332 establece pues que la policía debe formular un informe. Entonces, esta investigación, al ser trasladada a la fiscalía, ya no cumplía con todo este proceso y no concluía el informe. Entonces se interrumpían las diligencias preliminares en el despacho fiscal. Entonces ahora, con esta modificatoria, el fiscal continúa, pero conduciendo jurídicamente la investigación, donde se debe trabajar en equipo, Ministerio Público, Policía Nacional, abogados, para poder garantizar una investigación preliminar con todos los derechos del imputado establecidos en el artículo 71. Y para eso hemos desarrollado los delitos especiales con las nuevas estructuras, la metodología de la investigación en los delitos especiales. Correcto. Porque el Código Penal considera, pues, delitos especiales, el libro de faltas, pero como se trata de una investigación preliminar, se ha abordado y se ha desarrollado todos los delitos especiales, que viene desde el homicidio y así sucesivamente, por ejemplo, tema de estafas, delitos contra el patrimonio, tráfico ilícito de drogas, delitos informáticos, pero tiene una estructura de las diligencias preliminares. Correcto. Ahora, aprovechando lo que usted acaba de mencionar sobre este análisis de la conducción de la investigación por la policía y el Ministerio Público, cuando le decía parcial, era justamente porque en la parte de la conducción jurídica, como señala, es el Ministerio Público. Ahora bien, antiguamente, cuando todavía no estaba vigente el Código Procesal Penal y las investigaciones y el desarrollo de los casos, de los procesos penales desde su etapa más temprana, que era la investigación, según el Código de Procedimientos Penales de 1940, quien dirigía de alguna manera la investigación o estaba a cargo de la investigación era la policía. En ese momento, bajo ese código, la Fiscalía ni siquiera tenía la conducción jurídica que ahora se dice, ¿no? A lo que voy es, entonces, antes quien conducía la investigación era la policía, tanto a nivel de las diligencias como también jurídicamente, porque elaboraban los famosos atestados o los partes policiales. Atestados donde
desarrollaban un análisis, ¿no? Ya no solamente de los hechos ni del resultado de cada diligencia en el desarrollo de la investigación, sino también ya hacían un análisis conclusivo, podríamos decir, de si había o no configurado la figura típica o el delito y la participación, y le daba cierto valor a los elementos probatorios. Entonces eso fue lo que generó esa gran discusión. Entonces, ahora que yo le digo parcial, si bien en la práctica la policía, pero jurídicamente la fiscalía, a diferencia del anterior modelo, como lo acabo de mencionar, ¿cree usted que así como actualmente se ha modificado, que tiene la fiscalía la conducción jurídica y como usted bien señala, tiene que ser en equipo, es este el modelo que puede funcionar a diferencia de lo que antes estaba solo, única y exclusivamente en manos de la policía? Explico. En este caso, por ejemplo, ahora con estas modificatorias, la Fiscalía sigue jugando un rol muy importante. Por ejemplo, voy a citar el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal. Establece que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal, pero tiene el deber de la carga de la prueba. Entonces, la carga de la prueba se va a adquirir en esta investigación preliminar, que es una fase muy importante de la investigación preparatoria. Para producir toda la prueba. Entonces, ¿qué va a hacer la Policía Nacional? Va a reunir elementos de convicción de cargo y de descargo, de acuerdo a lo que establece el artículo 321 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿cuál es el rol importante que va a cumplir el fiscal en esta investigación preliminar? La Policía Nacional, por ejemplo, voy a citar un caso de flagrancia, porque ahora tenemos la flagrancia, porque antes no lo teníamos en el otro Código de Procedimientos Penales, pero en el Código Procesal Penal trae esta figura, en el artículo 259, que establece 4 clases. Ahora, con las nuevas unidades de flagrancia que se están creando, le denominan tipos de flagrancia. Que es lo mismo, que tenemos 4 clases o tipos de flagrancia en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Pero quiero informar a la comunidad jurídica que tenemos una flagrancia muy importante en el marco constitucional, que es el artículo 2, inciso 24, letra F de la Constitución Política del Perú. Ahí establece 2 presupuestos importantes. El primero establece que la Policía Nacional detendrá por mandato judicial motivado. O sea, ahí tenemos uno. El segundo, que la policía procederá a detener sin mandato judicial a quien sorprende en flagrancia delictiva. Entonces, yo he desarrollado aquí en un nuevo libro de la investigación preliminar la flagrancia en el marco constitucional concordante con el Código Procesal Penal. Entonces, donde la Policía Nacional va a proceder a hacer una detención y tiene que emitir una notificación de detención. Y ahí tiene que imputar la tipicidad del delito. O sea, la policía va a tipificar y la fiscalía va a calificar si esta detención es correcta con el tipo penal o si no, caso contrario, lo tendrá que adecuar. ¿Por qué? Porque estamos frente a un caso de una flagrancia. El derecho a la libertad es un derecho fundamental de carácter constitucional que se va a interrumpir por estos elementos de una detención por flagrancia o por mandato judicial. Pero el problema lo tenemos es por una flagrancia delictiva, para ver si existen los elementos suficientes, si esta conducta es típica del tipo penal o de repente es atípica. Entonces el fiscal va a jugar un rol importante en la calificación. Ver si efectivamente esta detención es legítima en el marco constitucional o es atípica de repente. Porque de repente el hecho constituye una falta. Ahí quería incidir. Sí, he podido revisar su libro y desarrolla la flagrancia y los tipos de flagrancia. Y aquí viene también una reflexión, si se quiere, de su parte le pediría, si es que fuera crítica o no. En España, cuando estaba estudiando la maestría en Derecho Constitucional y justamente revisaba estas figuras en España, cuando ven a Perú que tiene, yo exponía un trabajo de los tipos de flagrancia, ¿no? La flagrancia presunta, la cuasiflagrancia, todos los 4 tipos. Se sorprendían mucho porque decían, wow, ¿cómo pueden existir? Y la flagrancia es una. Inmediatez temporal personal, no hay otra.
Y eso generaba muchos problemas que ya le vengo diciendo ahora. Sobre esta flagrancia, le pediría primero un comentario a qué piensa, si es correcto o no correcto que se haya distinguido y se haya dividido en varios tipos de flagrancia. Y segundo, en el tema de la detención que usted dice, es muy importante el derecho a la libertad. Es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución y a nivel mundial creo que eso no está en discusión. Y justamente para poder limitar, como bien señala, es una orden judicial o en el flagrante delito. Y ahí viene la gran pregunta, porque también toca usted los allanamientos, ¿no? De los allanamientos en flagrancia. Que ahí no solamente ya chocamos con el derecho a la libertad, sino con la inviolabilidad del domicilio. Y el gran problema es, teniendo en cuenta la importancia de estos dos derechos, libertad, inviolabilidad del domicilio, y como bien señala, el fiscal es el quien va a calificar. Muchas veces hemos visto en la práctica que se intervienen y se limita la libertad y se allana una vivienda bajo supuestos y presuntos hechos en flagrancia delictiva. Y que cuando en la realidad no cumplía en lo más mínimo para una flagrancia las características del hecho, de la intervención que justificaba esa intervención, los hechos que justificaba esa intervención. Entonces, al ser tan importantes, ¿cómo controlar esos, incluso podríamos decir, hasta excesos que se puedan cometer bajo la figura de que pensábamos que estamos en una flagrancia? Y me metí a tu casa, te allané, te limité la libertad, te detuve, te sembré, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para clarificar aquí estas dos preguntas. Es importante porque en la práctica, bueno, pues durante los 17 años ya que está vigente el Código Procesal Penal en forma progresiva en todos los distritos judiciales de todo el país, aquí pues en el Código Procesal Penal tenemos estas 4 clases de flagrancia. ¿Qué cosa es flagrancia? Para partir del concepto doctrinario y académico, flagrancia es cuando la Policía Nacional descubre al sujeto agente cometiendo el hecho punible. Que la policía no interviene a la persona cuando está apoderándose, sustrayendo un bien de una forma ilícita. Cuando lo agarran con las manos en la masa, para decir lo más sencillo posible. Más sencillo. Entonces, ese es un tema que está definido ya, flagrancia. Ahora, hablamos de la inmediatez personal, ¿ya? Porque la persona está sustrayendo, apoderándose del bien. En el aspecto del temporal, quiere decir al tiempo, en la segunda clase. En la segunda clase de flagrancia es cuando el sujeto agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto por la policía. Y aquí va la respuesta a la pregunta. Este sujeto, para evitar su detención, como está en juego su libertad, comienza a huir e ingresa a un domicilio para evitar y ocultarse, ser detenido. Aquí voy a desarrollar desde el marco constitucional que este allanamiento es legítimo. ¿Por qué es legítimo? Voy a citar el artículo 2, inciso 9 de la Constitución Política del Perú, que establece que la policía puede ingresar a un domicilio por flagrancia. Ese es uno de los presupuestos, por ejemplo, para estos temas de la segunda clase de flagrancia, que la policía sí puede ingresar, pero hay que tomar en cuenta este marco constitucional que se tiene que fundamentar en el acta. Porque la policía tiene que hacer un acta de intervención policial y luego formular un acta de registro personal. Entonces, quiero abordar el tema de las actas. Las actas es un documento muy importante que tiene que tener pertinencia, conducencia y utilidad para la investigación preliminar, preparatoria y para el proceso penal. Y las actas deben reunir los estándares del artículo 120 del Código Procesal Penal, que establece que tienen que tener hechos fácticos y citar las disposiciones legales. Entonces, la Policía Nacional, para que no se vea implicada en un proceso penal por allanamiento, la regla es que se debe fundamentar el acta desde el marco constitucional.
para poder acreditar en la investigación preliminar y preparatoria que este allanamiento, esta detención es legítima en el marco constitucional. Entonces, ¿cuándo, por ejemplo, vendría a ser una cuasi flagrancia? Es cuando el sujeto agente comete el hecho punible y al momento de huir, sus imágenes quedan registradas en una cámara de video. Y como ahora en todas las ciudades del país ya tenemos cámaras, ¿no? Queda registrado y dentro de las 24 horas, por ejemplo, la Policía Nacional lo ha identificado, individualizado, hace un trabajo en equipo con el fiscal de turno. Solicitaron las cámaras, visualizaron, está identificado y está, por ejemplo, en un domicilio X ocultado. Entonces la policía formula un documento, le remite al fiscal, el fiscal formula un requerimiento de un allanamiento y una detención preliminar judicial. Porque este caso ocurrió en flagrancia, pero logró ocultarse y no se ha podido ingresar, por ejemplo. Esa es la cuasi flagrancia. Y la flagrancia presunta es cuando el sujeto agente es encontrado con los instrumentos de la comisión del delito dentro de las 24 horas. Entonces la policía va a proceder a su intervención y a su detención policial. La comunicación. La comunicación es muy importante al fiscal de turno para que tome conocimiento y le delegue las funciones a la policía y la policía continúa con el desarrollo de las diligencias preliminares para que esta investigación preliminar se garantice los derechos del imputado y de el agraviado, por ejemplo, y la policía continúa con el desarrollo de las diligencias. Entonces el fiscal, en su momento, se va a personar a la dependencia policial para presenciar el resto de las diligencias. Por ejemplo, las actas, la policía, como es un tema de flagrancia, sí está facultada a formular toda esta documentación. ¿Por qué? Porque el artículo 330 del Código Procesal Penal establece que estas diligencias son urgentes e inaplazables. Correcto. Ahora, para que me haga una precisión, en el tema de la detención por flagrancia, se entiende que se detiene a la persona en el lugar o en el momento, o obviamente en la inmediatez temporal, cuando se ha dado o ha comenzado a dar a la fuga del lugar del hecho donde ha cometido el delito, pero obviamente está en la vía pública, se lo procede a detener. Hasta ahí podría decir se entiende. Pero cuando esta persona se mete a un domicilio, si bien cometió, por ejemplo, el delito en el parque, en un parque, y después comienza a escapar, a fugar y está a 3, 4 cuadras y ve una vivienda o una tienda o lo que fuere abierta y se mete para esconderse, ¿no? Para eludir ser aprehendido, podríamos decir que ahí se justifica el meterse a ese domicilio para detenerlo, teniendo en cuenta que el hecho delictivo se cometió en un lugar X y que lo que se está buscando ahora, ya si bien es cierto detenerlo, pero no donde se cometió el delito ni que en el proceso del estar fugándose en una vía pública, sino aquí hay un ingrediente más, sino que estamos hablando de un domicilio no incluso de la propia persona que cometió el delito, donde se entiende y queda claro, no hay quizás discusión, porque si yo cometo un delito dentro de mi morada, bien justificado está que se metan a mi casa porque la idea es justamente aprender y detener y neutralizar el peligro de la comisión del delito que se quiere hacer. Por eso se justifica, sobre todo en la inviolabilidad del domicilio, para poder romper incluso o flexibilizar en este caso este derecho fundamental, esta garantía constitucional y derecho fundamental, es justamente para neutralizar el peligro. Entonces, dicho eso, ya cometí el delito en un lugar y me estoy escapando 5 cuadras y me metí a una morada, con este ingrediente, ¿se justificaría meterse a la casa de este tercero? Ya. Como la intervención policial es por un caso de flagrancia delictiva, pero el sujeto agente está en juego su libertad. Entonces, emprende, huye, y la policía va en persecución, por ejemplo. 5 o 10 cuadras, y esta persona, al verse que ya va a ser detenida, ve un establecimiento abierto. O un domicilio, la puerta está abierta justo en ese momento, ingresó, pero como la policía va en una persecución, que no lo ha perdido de vista, ese es un punto muy importante,
Como va en esta persecución, ingresa al domicilio a detener a esta persona, que es un tercer domicilio que no es ajeno al imputado, ¿ya? Y la policía ingresó. Este ingreso, este allanamiento, por ejemplo, que está haciendo la policía, de ingresar y ejecutar la detención, es legítimo. Y lo sustento, lo vuelvo a repetir, con el artículo 2, inciso 9 de la Constitución Política. Aquí establecen los presupuestos para ingresar a un domicilio. Autorización de la persona que lo habita, ese es un requisito. Segundo, es el caso de flagrancia, que el sujeto ingresa y la policía va a continuación en la persecución. Como hay una persecución y que no lo ha perdido de vista la policía, ese ingreso y esa detención es correcta y es legítima. ¿Y si lo hubiera perdido de vista? Ya, ahí cambia la figura. ¿Por qué? Por ejemplo, los transeúntes de la vía le dicen a la policía, ingresó a este domicilio, pero no hay la certeza. Exacto. O sea, no es objetiva esa detención. Entonces ahí el derecho a la inviolabilidad del domicilio debería primar. Entonces, como es un domicilio que está protegido en el marco constitucional, ¿qué debe hacer la policía? Indagar y averiguar. En ese momento, por ejemplo, como ya tenemos cámaras de video por toda la ciudad, visualizar, por ejemplo, solicitarle al alcalde para visualizar el recorrido. Y si con el video se observa que esa persona ingresó al domicilio, entonces la policía hace una vigilancia. Debe hacer una vigilancia al bien inmueble. Y requerirle al fiscal de turno, y el fiscal formula un requerimiento al juez de la investigación preparatoria para que le autorice un allanamiento con descerraje y cateo. Eso es importante. ¿Qué es el cateo? Le va a permitir a la Fiscalía y a la Policía Nacional a ingresar a todos los ambientes en el interior del domicilio. Mire, ahí usted dice algo muy interesante y quiero volver un poco a lo mismo, pero con los argumentos que usted nos da, porque es importante y justamente este programa se trata de poder sacar los mejores argumentos para poder pacificar algunas figuras delictivas que puedan traer algún problema. Si habiendo perdido de vista, yo, policía, el quien está en la persecución del delincuente, he podido recabar, o sea, se me hizo más difícil para la detención, Claro. Porque como lo perdí de vista, no hay certeza. Tuve que mirar cámaras, tuve que pedir al alcalde y tuve que pedir autorización judicial para entrar. Para finalmente tener una certeza. Entonces, haciendo un juicio de ponderación, si teniéndola, repito, para que nos entiendan, más difícil cuando lo perdí de vista y hago todos estos procedimientos para lograr a la certeza que justifique, pero aún así ya no puedo ni siquiera meterme al domicilio sino pedir autorización judicial. Teniendo y me evito todo este tránsito de pedir cámaras, autorización al alcalde y todo y finalmente al juez, o sea, todo este trámite previo de recabar la información para lograr la certeza, al no haberlo perdido de vista, ya tengo esa certeza, entonces me evito de pedir cámaras y simplemente en pro de cautelar y hacer un juicio de ponderación de que es un domicilio de un tercero y no me puedo meter así nomás, y ya no es un tema de flagrancia propiamente, sino es un tema de detención, entonces no sería también igual pedir la autorización al juez con esa certeza de que yo sé de que se metió ahí y sería igual el resultado de que me va a autorizar el juez, porque si en el otro con videos y todo me demoré, ahora lo hago mucho más rápido porque no necesito los videos porque yo ya tengo la información. Y finalmente el juez me va a autorizar y así estaría haciendo primar un derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y tratando pues en este juicio de ponderación de que solo sí podría entrar con la autorización judicial o cuando se esté cometiendo en el mismo inmueble el delito. ¿No sería mejor también? O sea, si por un lado que es más tedioso lo hago, ¿por qué en el otro que sería más fácil no lo haría? Ya, voy a aclarar acá este punto. Es una controversia, por ejemplo, que se ha generado durante esta vigencia del Código Procesal Penal. Ha habido esos temas ya. Entonces, la Policía Nacional, por ejemplo, ¿qué debe hacer frente a este caso? Si lo has perdido de vista, pero los ciudadanos dicen, señor policía, ingresó al domicilio. Entonces la policía debe agotar este medio. Tocar la puerta, solicitarle autorización a la persona que lo habita. Eso es un ingrediente también que se tiene. Presupuesto. Antes de meter, porque dice, oye, si yo propietario y de verdad se metió, entra, por favor, ¿no? Yo les
doy este consejo de casuística. Porque después si no se te cae el caso, te puede caer. Es lo que pasa que yo he visto en la práctica como abogado litigante, por ejemplo, el sujeto agente ingresó al domicilio, se ocultó, pero por el tiempo y el espacio, por ejemplo, la policía lo perdió de vista, pero los ciudadanos dicen, ingresó acá. Ahí está. Entonces, para evitar la huida de ese sujeto, porque puedes ir saliendo por el techo, claro. Los ambientes libres, puede ir continuar, ¿no? Y evadirse y escaparse. Entonces, solicitarle autorización a la persona que lo está habitando el inmueble. La persona autoriza, ingresa a la policía y continúa. Claro. Ese es otro mecanismo para minimizar y simplificar todo este procedimiento administrativo. Y cautelando la inviolabilidad, ¿no? Entonces, protegiendo el bien inmueble, esos derechos que tienen los propietarios, las personas que lo habitan, la policía tiene que aplicar esos mecanismos para poder lograr y detener a este sujeto y poder llevarlo en calidad de detenido, ya con la documentación que corresponde, porque ahora ya tenemos modificatorios, por ejemplo, el artículo 210, inciso numeral 5, que le faculta a la policía formular la documentación en las dependencias policiales. Lo que se busca es ponerlo en buen recaudo al sujeto agente que cometió el delito. Pero lo tiene que justificar. Justificarlo en las actas. Exacto. Ahora usted me hizo mención respecto al atestado, el parte policial. Este es un tema muy importante de la documentación que no se está tomando en cuenta, porque ahora con este sistema del Código Procesal Penal se tiene que formular las actas. Entonces las actas son documentos que van a dar un soporte al Ministerio Público para construir una teoría del caso. Entonces, teniendo los elementos y los presupuestos para una detención por flagrancia o sus clases de flagrancia, eso es bueno acá que tenemos estas clases. Por ejemplo, en el caso del sujeto que ha huido y quedaron las imágenes registradas. Si no tuviéramos esto de las 24 horas, no se puede detener. Pero en este caso sí se puede detener, porque ya se ubicó, está identificado. Ese es un punto muy importante, y la individualización. Entonces, pero retomando el tema respecto a los allanamientos. Si hay un tema que la policía va en una persecución, por ejemplo, y para aclarar, en un bien inmueble que es un domicilio, ahí sí se tiene que pedir autorización. Pero si es un centro comercial abierto, la policía continúa hasta lograr detenerlo. Ahí no necesita autorización la policía. Ingresa al centro comercial por donde va persiguiendo ahí hasta que logre la detención. Pero en cambio en un domicilio sí. Pero si es un tema por flagrancia que no lo ha perdido de vista y este sujeto sale por este techo, pasa al otro bien inmueble, la policía puede continuar. Debe continuar hasta lograr la detención. Pero debe formular el acta del recorrido de la intervención. Claro, muy importante. Para sustentar el ingreso al domicilio y la persecución y la detención. Y sobre todo para cuidar el caso que comienzan a hacer a propósito de esa detención, que es producto de una flagrancia, si es que... Para evitar, por ejemplo, nulidades, denuncias, tutelas, por ejemplo, un habeas corpus, porque la defensa técnica lo puede plantear. Pero como está sustentado... Justamente para evitar eso. Entonces, en el acta, por ejemplo, está sustentado y argumentado con estos artículos de la Constitución Política, esa detención es legítima. Ningún abogado, ningún juez lo va a declarar nula, porque está debidamente argumentada y sustentada. Correcto. Ahora, siguiendo un poco para terminar de la flagrancia, entrar a otros temas. Otro que se critica mucho también y lamentablemente se ve es que yo entro a un domicilio supuestamente por un hecho de flagrancia, por esas famosas, a veces verdad, a veces mentira, ¿cómo se le dice en la policía? Información de inteligencia. Y que ahí se estaba cometiendo un delito en tal inmueble. Y claro, entran al inmueble por supuestamente un hecho delictivo A, por ejemplo, y pongamos un caso, ¿no?, de laboratorio, pero entran al domicilio, por ejemplo, por drogas, pero no encuentran droga, sino encuentran armas y un muerto. Entonces, ¿no?, o indicios o pruebas de un asesinato.
Entonces comienzan a levantar las pruebas y probablemente el delito se haya cometido más de 48 horas. Entonces dicen, no, sí, intervenimos porque esta es flagrancia y la flagrancia es las pruebas que yo encontré de ese delito que no era porque yo ingresé. Entonces, en otras palabras, van a pescar. En ese punto, esas pruebas encontradas son, obviamente, valga la redundancia, encontradas, halladas por la policía, producto de una vulneración a la inviolabilidad del domicilio porque no tuvieron justificación alguna más que la información de inteligencia que finalmente no se corrobora con los hechos, pero entraron y encontraron otra cosa, entraron por ahí y encontraron X. ¿Esas pruebas son válidas? Ya, por ejemplo, ahí estamos hablando de una escena del crimen, que es muy importante. ¿Qué debe hacer la policía? Perennizar la escena. Como ellos han ingresado y se encuentran con una escena, deben formular una escena de protección de escena del crimen y comunicar al fiscal de turno de inmediato. Y solicitar la participación de los peritos de la escena del crimen para que puedan llegar y recoger. Aquí, por ejemplo, van a recoger evidencias, las evidencias que van a ser recogidas, individualizadas, rotuladas con su cadena de custodia y su acta, y que van a ser trasladadas al laboratorio para ser procesadas. Entonces, ese resultado nos va a dar un indicio, por ejemplo. ¿Qué tipo de delito se ha cometido? Por ejemplo, si ese charco de sangre, ¿es sangre humana o es de animal o es pintura? Porque a la vista no se puede establecer, ¿no? Si bien es cierto, pues hay un charco de sangre al parecer, ¿no? Parece, ¿no? Pero no se puede todavía acreditar. Ahora, como le decía, todas esas pruebas no serían pruebas prohibidas que se llaman porque son productos encontradas, recabadas, producto de la vulneración de un derecho fundamental que sería la inviolabilidad del domicilio. Por ejemplo, en este caso no estaríamos ante una prueba prohibida. ¿Por qué? Porque se está formalizando y materializándose con todas las formalidades. Por ejemplo, se ha comunicado al fiscal de turno. El fiscal de turno va a llegar a la escena del crimen. Se tiene que formular las actas que corresponden, ¿ya? Y para esto, por ejemplo, el fiscal tiene que solicitar la convalidación de esto. Que ese es un tema muy importante, que no se está haciendo en la práctica. Entonces, una vez que esto queda convalidado, ya no constituye de una prueba ilícita, por ejemplo. Cuando le pide la confirmación de la incautación al juez. Claro, o sea, es un procedimiento que se tiene que hacer, ¿no? Pero como ha habido un ingreso, se está cuestionando, por ejemplo, ¿no? Que no ha habido autorización, pero se ha cometido un crimen. O sea... Esa es la gran discusión, ¿no? Entonces, ¿cómo adquiero yo la prueba? Porque aquí hay un tema, por ejemplo, escucharon un grito. Eso es común. Ya, ese es un elemento, por ejemplo. Si trabajamos, por ejemplo, la ley de violencia familiar y que ha modificado pues el artículo 17, temas de flagrancia, porque también tenemos una flagrancia aquí en este tema de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar. Aquí, por ejemplo, le faculta a la policía ingresar. Sin autorización o con autorización, la policía puede fracturar la puerta e ingresa. Pero no encontró. Pero encontró la escena. Entonces, ese ingreso de la policía es legítimo aplicando esta legislación de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar, porque dice que deben tutelar la vida de la persona humana. Entonces, si ponemos, por ejemplo, como bien jurídico la vida, este ingreso de la policía al bien inmueble va a estar justificado bajo este contexto de esta legislación. Por eso que la investigación preliminar se debe trabajar con un conjunto de leyes. Y no solamente el Código Procesal Penal ni el Código Penal, sino debemos hacer un análisis, ¿no? Para poder sustentar el ingreso a un domicilio. Claro, ahí viene lo que es el tema de la razonabilidad también, ¿no? O sea, toda actuación, investigación, o sea, a lo que voy es, muchas veces somos muy pegados a la letra, y un grito y por tanto ingreso rápido. Cuando probablemente si aplicamos la razonabilidad de las cosas es un grito, pero con otros ingredientes que ya te hagan presumir a un grado de mayor probabilidad de que efectivamente se está cometiendo violencia en el grupo familiar o hasta algo más. Pero con un simple grito no. Pero
a veces, repito, somos muy pegados a la letra y no aplicamos ese criterio de razonabilidad de las normas, ¿no? Esa voluntad legislativa en el contexto de los hechos, en que finalmente terminan utilizándose como herramientas de abuso, si se quiere. Ahora, yendo a todo esto, doctor, que estamos conversando, ¿qué su libro, La investigación preliminar, y ya lo dijo hace un momento, cuál es el fin con todo lo que estamos hablando de la investigación preliminar? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Para qué ha sido creado desde que el Código de Procedimientos Penales, pero sobre todo con el Código del 2004? Este libro ha sido formulado y desarrollado, la investigación preliminar. Hemos partido desde el marco constitucional, que en estos tiempos, ya con el Código Procesal Penal que tenemos, que es un sistema acusatorio garantista adversarial, que las investigaciones deben desarrollarse con todas las garantías constitucionales, aplicando el principio de imparcialidad, donde el Ministerio Público, la policía, la defensa técnica, trabajar en conjunto y que realicen pues diligencias objetivas. Que estas diligencias deben tener pues un desarrollo que tengan pertinencia, conducencia y utilidad para la investigación. Nada de subjetividades que al parecer que se presumen, no. O sea, ya una investigación en el marco constitucional concordante con el Código Procesal Penal, para que su naturaleza tenga un resultado en la formulación de la acusación. Porque la investigación preliminar es la columna, es la base de un proceso penal. Correcto. Y el resumen de todas estas diligencias va a terminar en un informe policial. Lo que usted mencionó antes, se formulaba el atestado. ¿Y qué cosa es el informe policial? Es un documento que viene a ser la conclusión de todas las diligencias preliminares, donde establece pues el artículo 332 del Código Procesal Penal. Ahora la policía, en el análisis de los hechos, tiene que imputar jurídicamente la presunción del delito. Lo que antes se hacía en el atestado, ahora se va a hacer en el informe policial. El análisis, yo recomiendo que se debe desarrollar la teoría de la argumentación fáctica, para que entonces este informe policial tenga una teoría del caso objetiva y acreditada, por ejemplo, con pericias, declaraciones, documentales y otros elementos de convicción de cargo o de descargo, para que las conclusiones del informe policial tenga pues una certeza para que el fiscal, al momento de recibir el informe policial, lo pueda formalizar la investigación preparatoria. Porque si en la investigación preliminar no somos objetivos, no somos garantistas, va a venir el tema que usted lo menciona. Nulidades, tutelas y ciertos mecanismos para que el informe policial no prospere. Y finalmente, como decía, se caen los casos y no es la idea, porque cuando hay un hecho criminal, lo ideal es que se investigue, se recaben todos los elementos probatorios para que este caso finalmente tenga un éxito en su condena en juicio o en una salida especial, ¿no? O alternativa que regule el Código Procesal Penal. Entonces, me quedo con algo que usted dice y que creo que ahí no hay discusión. Que la investigación preliminar, si bien no es el momento estelar que les gustan llamar al juicio oral, sí es importante, no es menos importante, mejor dicho, porque como usted dice, permite recabar los elementos desde sus momentos iniciales al hacer las diligencias urgentes, inaplazables, porque se entiende que es lo más inmediato al momento que están haciendo un caso, como usted bien dijo, la elaboración de las actas y el cuidado que se debe tener. Entonces, es la base, como dijo también, y podríamos decir también lo que va a sostener en un futuro el caso, ¿no? El proceso penal. Entonces, teniendo estas características y esta naturaleza, inmediato, urgente, ¿no? Porque una investigación preliminar que dure tantos años ya no es ni inmediato ni urgente, entonces ya no sé qué de preliminar podría tener. Entonces, va mi crítica ahí. ¿Qué opina usted de que existan investigaciones actualmente
que ya no cumplen estas características de inmediatas, urgentes, como por ejemplo se han ido alargando y ahora en los casos complejos, ¿no? Por ejemplo, me refiero principalmente a esos, tienen hasta una investigación de 8 meses. No. ¿Realmente se está cumpliendo con esto? ¿Sirve? Porque, repito, preliminar, su propio nombre lo dice, ¿no? Su fenomenología de término. Preliminar, lo inicial. Ya con lo que has recabado en esos momentos iniciales, tu fiscal, con la policía que has podido trabajar, estás en la condición de si continúas con la investigación mediante una formalización o no. ¿Qué opina al respecto? Ya. Respecto a esto, por ejemplo, en el desarrollo de la implementación del Código Procesal Penal, al inicio empezamos con 2 presupuestos. La investigación del delito en el proceso común, ¿no? De los 120 días, ampliado por 60 días más, y los delitos complejos, de los 8 meses de la investigación. Entonces, estos plazos de la investigación, ¿no?, se han ido dando y posteriormente, ya en el 2013, se crea la figura de organización criminal y se modifica el artículo 317 del Código Penal y se genera una ampliación de plazo a 36 meses. Pero estos plazos se aplican para los delitos que no son cometidos por flagrancia. Pero para mí es excesivo. ¿Por qué? Si bien es cierto, tenemos una investigación preliminar, por ejemplo, de 60 días para los casos comunes, ¿no?, complejos y de organización criminal. Y 60 más, ¿no? Hasta 120. Que se puede ampliar. Y otros 60 hasta 180. Entonces, yo lo veo impertinente este plazo porque ya va en actos dilatorios al plazo de la investigación. Porque si ya tenemos una estructura de diligencias preliminares elaboradas, por ejemplo, estas diligencias ya no se pueden repetir en la investigación preparatoria. Así es, exacto. Y eso es lo que está ocurriendo en la práctica, que se vuelven a repetir. Y la norma prohíbe que se repita. Pero la mala práctica lo diseñan diligencias, ¿no?, para poder cumplir con el plazo y justificarlo, ¿no? Pero se está, por ejemplo, vulnerando ya el derecho al plazo razonable. Al plazo razonable a la defensa, porque no podemos esperar, por ejemplo, 8 meses si ya está todo concluido. Y si, por ejemplo, ya se formalizó, se debe plantear un control de plazo, por ejemplo, para recortar el plazo. Y ¿sabe qué es lo más lamentable? Que uno lo plantea, pero no encuentra eco en los tribunales, en los juzgados. Entonces, yo he recomendado en libros anteriores que yo he sacado que se debe modificar los plazos para simplificar y acortar el tiempo y se pueda lograr, pues, llevar a una acusación, a una etapa intermedia y al juicio oral. Porque lo que todo se va a realizar en la investigación preliminar va a ser materia de actuación, de probancia en la etapa del juicio oral. Porque si la policía ahora, que ya tiene nuevamente la investigación, no reúne elementos de convicción, de cargo o de descargo, fiscal no va a tener medios probatorios en la etapa del juicio oral para poder sustentar la teoría del caso, que es la acusación fiscal. Porque, si bien es cierto, en esta primera etapa se llaman actos de investigación, ¿no?, pero en la etapa del juicio oral va a ser todo. Van a ir a declarar, por ejemplo, el actor civil, los acusados, los peritos, los testigos. Entonces, si no tenemos en este trabajo objetivo, que es la investigación preliminar y preparatoria, no va a haber teoría del caso y por eso termina absolviendo. ¿Y pasaron cuántos años de la investigación? Si es un caso de organización criminal, 6 años de investigar, pero queda solamente en diligencias. Y en complejos, como decía, veces, ¿no?, y más preparatoria, y más la prórroga. Entonces, y auméntele el ingrediente ahí que durante la investigación preparatoria se piden prisiones preventivas y entonces es todo un problema que finalmente creo radica en que creo que sí, hay que hacer algunos ajustes a las normas, a determinadas figuras, eso no lo puedo negar. Pero creo que principalmente el problema está en los operadores, tanto fiscales como jueces, ¿no? Y también, ¿por qué no decir abogados particulares? Me refiero, pero principalmente fiscales y jueces, en que no se está
aplicando, ni mirando, ni juzgando, ni investigando, entendiendo bien las normas, ¿no? Aplicando ese criterio de razonabilidad, ¿no? De racionalidad. La proporcionalidad, por ejemplo. Y todo lo demás que se entiende, ¿no? Porque si lo entendiéramos, si lo aplicáramos así, como usted está diciendo y estamos conversando, que los plazos